Hola, bienvenidos. Soy Miguel Ángel Beltrán, esto es El Faro del Icon y hoy vamos a hablar del Santo Grial, porque son diversos los mitos y leyendas que rodean a esta enigmática reliquia perdida, los cuales han tenido presencia en distintas muestras de la cultura y de la literatura, además de haber alimentado el interés y la imaginación de aventureros y creyentes a lo largo de los siglos. Y esto ha sido porque no se ha considerado nunca como un objeto legendario, sino como un poderoso símbolo que ha estado cargado de un gran significado para millones de personas. Pero ese significado tiene diferentes enfoques y puntos de vista. La idea más extendida y aceptada sobre el Santo Grial es la de que se trata de una copa sagrada que Jesús utilizó en la última cena. Pero no todo el mundo piensa así. Hay quien cree que el Grial es algo completamente distinto, tal vez un objeto mágico que contiene secretos místicos y poderes sobrenaturales que van más allá de la comprensión humana. Incluso hay creencias sobre él que no tienen nada que ver con un objeto sagrado, sino que se trata de una especie de símbolo esotérico imaginario, una representación conceptual de valores espirituales asimilada y aceptada por el cristianismo como un símbolo destacable en la pasión y muerte de Jesús a manos del Sanedrín y de los romanos. Sea un objeto físico, una metáfora espiritual o simplemente el resultado de un imaginario colectivo alimentado por creencias religiosas y por leyendas, lo cierto es que el mito no solo se ha mantenido, sino que ha ido evolucionando y ha sido reinterpretado de muchas maneras durante siglos. Sin duda, la historia del Santo Grial ha tenido numerosas teorías y especulaciones. Una de ellas es la que plantea que nunca se ha tratado de una copa, como popularmente se cree, ni siquiera de un objeto físico, sino de un símbolo que oculta un conocimiento secreto que podría poner en riesgo determinados dogmas religiosos establecidos. Esta idea fue recientemente popularizada por autores como Dan Brown, con su novela El Código da Vinci, sugiriendo que Jesús y María Magdalena estuvieron unidos, tuvieron una descendencia y que esa línea de sangre ha sido protegida y preservada a lo largo de los siglos por una sociedad secreta llamada el Priorato de Sion. En este relato, María Magdalena es vista no solo como una seguidora de sus enseñanzas, sino como esposa y también como madre de un supuesto hijo de Jesús, lo que obviamente desafía las tradiciones narrativas cristianas. Además, la novela menciona que el Santo Grial puede interpretarse como el útero de María Magdalena, simbolizado por la capacidad de dar vida y por el papel fundamental de la mujer en esa línea de sangre sagrada. En cualquier caso, hay que aclarar que el Código da Vinci es una obra de ficción y que, en general, se considera que la teoría presentada en el libro no está respaldada por evidencias o escritos de la época que puedan haber tenido un seguimiento histórico suficientemente contrastado como para validarla. Sin duda, la hipótesis más aceptada es la que sostiene que el Grial es un objeto real, el cual podría permanecer aún escondido en algún lugar del mundo, esperando ser descubierto, o tal vez seguir siendo preservado para que nunca lo sea. Sin embargo, si nos ceñimos a lo que se sabe con más certeza sobre esta leyenda, su historia real parecería apuntar más bien a los tiempos de las Cruzadas, entre los años 1095 y 1291, y al hecho de que Europa estaba por entonces absolutamente influenciada por los relatos que los peregrinos y los cruzados compartían en sus regresos de Tierra Santa, en los que hablaban de historias fantásticas de aquellos lugares remotos. De estas leyendas surgieron numerosas novelas, principalmente en el norte de Francia y de Inglaterra. En algunas de aquellas novelas apareció por primera vez el nombre del Santo Grial, en concreto en las que contaban las aventuras épicas del rey Arturo y de la Tabla Redonda.
Las grandes historias sobre el honor, la lucha por el bien o la defensa de los desvalidos se hicieron muy populares entre la población. Con el tiempo, todos esos valores fueron asimilados poco a poco por el clero, que los fundió con los suyos hasta el punto de convertirlos en un símbolo que caracterizaba el espíritu cristiano. Este habría sido el factor que impulsó la leyenda por la que el cáliz, del que bebió Jesús durante la Santa Cena y en el que después fue recogida su sangre en la crucifixión, acabaría por convertirse, en el imaginario colectivo, en un simple objeto de conquista caballeresca presente en muchos relatos de la época. Si aceptáramos esta versión como el verdadero origen del mito, entonces todo quedaría resumido en que la leyenda del Santo Grial no es más que una invención de las novelas medievales que contaban historias sobre luchas y heroicidades de nobles caballeros en los tiempos de las cruzadas. Pero el asunto es más complejo de lo que parece, y viene de mucho más lejos. En realidad, la leyenda sobre el Santo Grial, de la que hablan estos libros de caballeros, entre los que se encuentra también el del rey Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda, tiene un origen bastante remoto. En concreto proviene del Evangelio de Nicodemo, el cual forma parte de los Evangelios apócrifos. Como recordatorio de lo explicado en otros episodios de este canal, los Evangelios apócrifos son los que no forman parte de los libros que componen lo que conocemos por la Biblia, sino que son un conjunto de textos tan antiguos como los que sí que la componen, y que en el caso del Nuevo Testamento narran aspectos de la vida y de las enseñanzas de Jesús que no fueron incluidos en el canon oficial de la Biblia cristiana por las razones ya argumentadas con anterioridad. Y la cosa se complica aquí, ya que son varios los evangelios apócrifos, como el de Tomás, Pedro, Judas, Santiago o Felipe, cada uno de ellos con diferentes perspectivas teológicas y doctrinas sobre la historia y enseñanzas de Jesús de Nazaret, que obviamente afectan a la propia historia del Santo Grial. Profundizando un poco más sobre esto, nos encontramos con el hecho de que Nicodemo, que es quien nos ocupa en este caso, fue contemporáneo de Jesús y además miembro del Sanedrín, pero aparece en el Evangelio de San Juan como un seguidor más de Jesús. El de Nicodemo también es conocido como el Evangelio de los Hechos de Pilato, aunque en realidad no lo escribió él, sino que lo hicieron otras personas entre el siglo II y el siglo IV después de Cristo, mucho después de su muerte. Se supone que partiendo de su legado personal. Al igual que en otros evangelios, en el de Nicodemo también se ofrece una narrativa detallada sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús, además del relato de algunos de sus milagros. Y aunque no se hace una mención explícita sobre el Santo Grial, sí habla de la figura de José de Arimatea, a quien Nicodemo describe como un discípulo secreto de Jesús. Es precisamente en este punto donde se empiezan a enlazar las cosas, puesto que, según la tradición, fueron José de Arimatea y el propio Nicodemo quienes se encargaron del entierro del cuerpo de Jesús, después de que José pidiera permiso a Pilato para bajarlo de la cruz. Ambos envolvieron el cuerpo en lino limpio y lo colocaron en un sepulcro nuevo que era propiedad de José de Arimatea. Es en este punto donde se sustenta la tradición apócrifa por la que José es considerado como el guardián del cáliz santo, ya que en aquel proceso recogió con el cáliz parte de la sangre de Cristo, partiendo poco después hacia Britania, donde lo mantuvo oculto. Esta es la historia del mito, y sobre él han ido creciendo otras leyendas a lo largo de los siglos, como la de que el cáliz tiene poderes y propiedades místicas. Las más conocidas, entre otras, son las de la eterna juventud, la curación o la vida eterna. Es de suponer que la razón principal por la cual se le atribuyen estas propiedades mágicas radica en el propio poder simbólico del grial, algo que ha sido reinterpretado y adaptado por diferentes culturas y épocas, cada uno proyectando sus propios deseos y aspiraciones sobre él. Tanto es así que desde hace siglos existen varios lugares en Europa que afirman tener en poder el verdadero cáliz sagrado, y todos ellos aportan su propia versión
para asegurarlo. Posiblemente una de las reliquias más conocidas sea la que está depositada en la Catedral de Valencia, en España. Allí hay una copa que ha sido objeto de varios estudios y también de intensos debates, ya que algunos investigadores defienden la teoría de que existen suficientes razones para pensar que podría tratarse de la copa utilizada por Jesús en la Última Cena. Este supuesto está basado en la datación técnica realizada del objeto sobre el patrón de diseño y su técnica de fabricación, que ha determinado que el objeto procede de entre el siglo I a.C. y el I después de Cristo. Otros datos existentes sobre su trazabilidad histórica, aunque escasos, parecen indicar que la copa perteneció a la familia de San Marcos Evangelista y que llegó a pasar por Roma antes de llegar al norte de España y finalmente a Valencia por razones desconocidas. No obstante, pese a que estas investigaciones proporcionan indicios interesantes, no hay una evidencia concluyente que confirme definitivamente que la copa de la Catedral de Valencia es el Santo Grial auténtico, al igual que pasa con otras candidatas a serlo, y que están ubicadas en la Basílica de San Isidoro en León, también en España, o en la Catedral de Génova en Italia. En todo caso, el Vaticano no tiene una postura oficial concreta sobre el mito del Santo Grial, ni ha validado oficialmente lo defendido por las catedrales de Valencia y Génova. Más bien prefieren posicionarse en la idea de que se trata de un importante símbolo espiritual cargado de significado para la cristiandad y quitando relevancia a la posibilidad de que pueda ser una copa o cualquier otro objeto físico. De todas formas, en un escenario hipotético por el que la verdadera copa que Jesús utilizó en la Última Cena hubiese sido hallada y no hubiese duda alguna de su autenticidad, ¿querría el Vaticano informar de ello? ¿O habría alguna razón para preferir no hacerlo y guardar la reliquia en algún lugar seguro y confidencial? Por ejemplo, ¿podría esconderlo en el Archivo Apostólico Vaticano, el antes conocido como Archivo Secreto Vaticano, situado en un búnker de hormigón armado bajo el patio de la Pigna, cerca de la Basílica de San Pedro? Ante esta situación, la Iglesia se debería enfrentar, si no lo ha hecho ya, a una decisión difícil entre dos opciones: mostrar el cáliz al mundo, considerando que esa gran noticia podría reforzar la fe de millones de creyentes, o preservar el secreto para mantener el carácter místico de la reliquia y sobre todo evitar conflictos impredecibles entre diferentes grupos religiosos que podrían llegar a ser graves debido al gran impacto espiritual y cultural que podría provocar esa revelación al mundo. Y no es para menos. La historia de los últimos 2 milenios nos ha demostrado, en demasiadas ocasiones, hasta qué punto la exacerbación de las creencias, sean religiosas, políticas o culturales, pueden transformarlas en un fanatismo y crueldad sin límites. Puede que la verdad sobre el Santo Grial esté escondida en una oscura cámara secreta bajo toneladas de hormigón, o que se haya perdido en el tiempo, enterrada bajo capas de historia y mitología. O tal vez, en lugar de eso, su verdadera esencia no resida en su existencia, sino en su capacidad para inspirar y evocar algo más trascendental y atemporal que la literatura religiosa, los libros de caballería o nuestra propia imaginación. Independientemente de lo que estemos dispuestos a creer sobre este misterio, el Santo Grial seguirá siendo un símbolo de fe muy poderoso para millones de personas, incluso aunque su verdadera historia no pueda ser nunca revelada. Aquí finalizamos este episodio de El Faro del Icon. Espero que te haya resultado interesante. En tal caso, me gustaría saber tu opinión y tus comentarios. Aquí te espero. Hasta pronto.